Bienvenidos de nuevo a nuestra cuarta y última sesión en el tema gestión de transformación organizacional. En nuestra anterior sesión habíamos empezado a revisar la metodología, el enfoque para acompañar un proceso de transformación organizacional, que decíamos que tiene 5 elementos esenciales: visión, diagnóstico, plan de intervención, la implementación de ese plan de intervención y la sostenibilidad. Y habíamos revisado rápidamente el tema de visión. Visión es, y la primera etapa es comprender la situación actual, cuál es el cambio, hacia dónde se está orientando la organización en este proceso de transformación, y compartir y entender la necesidad y hacia dónde se va a buscar ese cambio, cuáles van a ser los beneficios, cuáles van a ser los retos de ese proceso de transformación. Es decir, como hablábamos también antes en la segunda sesión, creo, el modelo de John Kotter, la promesa de valor. Después de esta visión empezamos a hacer un trabajo importantísimo, que es el tema de diagnóstico. Entender nuestra organización, qué tan propensa, qué tan abierta, qué tanto su cultura tiene incorporado el proceso de transformación, la aceptación y el acompañamiento del proceso de transformación organizacional. Importantísimo saber si entendemos si en este margen, de una manera general, qué tan conservadora, qué tan originadora es esa organización, qué tanto es apegada a lo que siempre ha hecho, o qué tanto buscamos y promovemos nuevos esquemas de trabajo, nuevos modelos, y son bienvenidos. ¿En dónde está la organización? Eso nos permite entender y dimensionar hacia dónde vamos y cómo vamos a intervenir. Segundo elemento importantísimo de este diagnóstico es identificar y conocer y entender a nuestros stakeholders o grupos de interés. Grupos de interés son las personas que están involucradas e impactadas en el proceso de transformación. ¿En qué sentido? Bien sea porque son los patrocinadores, bien sea porque son las personas que se van a ver directamente impactadas por el proyecto. Ejemplo, vamos a implementar un ERP, un CRM, una herramienta, vamos a cambiar nuestra estructura, nuestro modelo de operación. Son esas personas. También están las personas que gravitan alrededor de estas personas, que no son directamente impactadas, sino que también de alguna manera tangencial, más o menos tangencial, se pueden ver impactadas, porque les va a cambiar en alguna manera su forma de trabajar, su forma de operar. Importante tener eso. Y a veces las organizaciones olvidan que esos cambios no únicamente impactan al interior, sino también a sus clientes, a sus proveedores, a sus terceros. Esos también, sus terceros, sus clientes, sus proveedores, es importante tenerlos en cuenta y dimensionarlos y tenerlos, lo que decimos, mapeados. Y esa identificación y análisis de estos grupos de interés es importantísimo y es esencial para saber cómo vamos a actuar con cada uno de los grupos de interés. Por ejemplo, tenemos nuestros patrocinadores o sponsors del proyecto. ¿Cuál va a ser nuestro plan de acción frente a ellos? ¿Qué tanto sabemos y entendemos que están acompañando el proyecto? ¿Qué tanto son movilizadores, líderes de opinión de ese proyecto? Tenemos otro nivel, que son los líderes de las áreas que están siendo impactadas por el proyecto. De nuevo, entendemos que necesitamos entender qué tan alineados, qué tanto van a acompañar ese proceso de cambio. Si van a chocar, van a obstruir, van a ser permanentes detractores, o en el otro extremo van a acompañar. ¿En dónde van a estar esas personas, esos líderes? Y tenemos nuestros usuarios finales, los end users, como llaman en algunas metodologías. Es entender ellos qué se les va a impactar, en qué dimensión y cómo están dispuestos y preparados para aceptar el proceso de transformación. Una vez identificado y mapeado, y decir, estas personas están en este nivel, son líderes de opinión que van a acompañar y que son amigos o patrocinadores del cambio, son importantes tenerlos, y así hasta llegar a las personas que están en la posición de rechazo,
de una rebeldía permanente, bien sea abierta o bien sea oculta, es importante entenderlos. Tenemos ese mapa y sabemos y podemos dimensionar en dónde están, quiénes son, cuál es el nivel de impacto de estas personas en el proyecto para el resultado final. Tenemos ese mapa. Con ese mapa ya tenemos una información esencial, importante y que nos va a aportar muchísimo a la construcción de nuestro plan de acción. Otro elemento dentro del diagnóstico es el tema de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tiene nuestro proyecto de transformación? Tenemos un riesgo de... hay gente que sabemos que tiene un rol importantísimo y sabemos que no nos va a patrocinar. Tenemos un tema con procesos, tenemos un tema con temas de comunicación, porque estamos en diferentes ciudades o lugares del país y es muy difícil la comunicación. En fin, identifiquemos todos los riesgos desde el tema de transformación que nos permitan entender cómo podemos intervenir y tenerlos ahí, claros, listados, definidos. Y sobre eso, obviamente, tenemos definidos unas acciones que nos puedan ayudar a mitigar esos riesgos. Manejarlos completamente o mitigarlos en el caso de que no podamos manejarlos completamente. Un cuarto elemento, el tema de identificación de los impactos. Es decir, yo estoy en el área de compras, el ERP me va a afectar mi proceso de compras que lo hacía en mi herramienta básica de Excel y Word, y voy a pasar a un sistema en el que todo está sistematizado, en el que los informes se generan en línea, en tiempo real, voy a tener un seguimiento permanente, mi jefe, mi líder puede identificar cómo va este proceso, antes que mi estilo de trabajo era, sí, voy a generar ese informe, me demoro una semana o tanto tiempo. Entonces, identificar cuál va a ser el impacto. Impacto porque voy a cambiar mi forma de operar, porque va a tener un mayor volumen, porque si antes, como vimos en alguna organización, una persona está involucrada en el tema de la operación, del corazón de la organización, también está el tema de compras y toma otros temas adicionales. En un proceso de reestructuración de la organización, a esta persona que tenía esa amplitud en el cargo, en el rol, se le precisó, usted se va a focalizar en el tema de la operación. El tema de compras y otros temas se van a manejar a través de especialistas que van a permitir trabajar y orientar y ser mucho más efectivos. Con esto cerramos el tema diagnóstico y después del corte vamos a seguir en la metodología, explicando la metodología paso a paso. Gracias. Subrayo nuevamente la experiencia del outsourcing en este tema de implementaciones, ya que es la que ha implementado más cuentas. Generalmente una compañía traslada por primera vez su fundamental, y esto no es un tema, esto de ventaja competitiva, que podamos decir que es estático. Es un tema dinámico, hay que estar. Todos los seres humanos empezamos a tener emociones que pueden no ser positivas para enfrentar estos cambios, adoptarlos y poder adaptar. De acuerdo con el puesto que ocupe la persona, pues se le podrá hacer una evaluación. Esto es, podemos evaluar por objetivos, podemos evaluar.
Hola, soy Arturo Graue, director de Recursos Humanos de KPMG, y los invito a que vean Recursos Humanos TV con el tema La importancia del propósito, cómo el propósito personal se relaciona con el propósito organizacional, los diferentes conceptos que lo conforman y cómo al final de cuentas con esto podemos salir a ver a nuestros clientes. No se lo pierdan. Ya vimos que dentro de nuestro diagnóstico tomamos como elementos mínimos. Hay muchos elementos que podemos considerar: el tema de la cultura, la preparación de la organización para la transformación, el análisis de nuestros impactados, de nuestros grupos de interés, identificación de riesgos, identificación de impactos, es decir, cómo le va a cambiar el rol a la persona, qué tan preparada puede estar esa persona para adaptar el cambio, porque le van a o la transformación, porque le van a ampliar, le van a disminuir el alcance del rol, las responsabilidades, la autoridad, en fin. Con esta información ya podemos construir nuestro plan de intervención. Nuestro plan de intervención son, como cualquier proyecto, las acciones que vamos a desarrollar. Acciones en tiempos, con responsables, con los recursos que requerimos para desarrollarlas. Y este plan de intervención tiene 4 elementos esenciales, lo constituyen 4 elementos esenciales. Primero, el manejo de los stakeholders o de los grupos de interés, es decir, esa población de la que hemos analizado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a gestionar la transformación para ellos? De manera individual, para ciertas poblaciones, de acuerdo al análisis que hayamos realizado, o de manera grupal. ¿Cómo los vamos a acompañar? ¿A través de qué acciones? Comunicaciones, contactos directos, procesos de formación, coaching, ¿qué herramientas y qué actividades y qué acciones podemos desarrollar? Importantísimo, dentro de nuestro plan de trabajo, plan de intervención, tengamos este primer elemento: el manejo de nuestros grupos de interés. Segundo, fortalecimiento del equipo de trabajo y de los grupos de interés. Fortalecimiento implica tener en cuenta las actividades de sensibilización, de acompañamiento que vamos a hacer sobre esos grupos de interés, sin olvidar, algunas veces pasa, algunas veces se da, nuestro equipo de proyecto, el que está involucrado y el que está trabajando en esa transformación. Los que son nuestros coequiperos en el proyecto. A veces, y lo hemos visto en algunos proyectos, ellos están allá, ellos están trabajando, no tienen tiempo, no tienen disponibilidad, no los podemos invitar. Ojo, son un grupo muy importante porque ellos son los que están entendiendo, dimensionando, trabajando, construyendo el proyecto, y ese grupo también es importantísimo intervenirlo, porque quienes hemos estado en proyectos sabemos que hay momentos en que el nivel de exigencia va creciendo hasta un punto en que es muy difícil de manejar, y llega el estrés, llegan los problemas, las rencillas, los quiebres en la comunicación que van a afectar el trabajo. Importantísimo que también trabajemos y pensemos que la transformación va con y para estas personas también, y que pensemos en que su bienestar y la calidad de su trabajo va a revertir importante en el proyecto. Tercer elemento esencial, crítico, y hay que manejarlo muy bien: comunicaciones. Y por comunicaciones no únicamente utilicemos nuestra intranet, los medios de comunicación que tengamos, físicos, no físicos, virtuales, sino todos los elementos de comunicación que estén a nuestro alcance, a nuestra disposición, para acercarnos y para intervenir en estos grupos de interés. Sesiones grupales, sesiones individuales, presenciales, virtuales, todos los elementos que podamos emplear, videos, muchos elementos tiene. Es muy
muy enriquecido, las opciones de comunicación son muy ricas y las podemos aprovechar y las podemos maximizar para lograr estos resultados. Y el último elemento que debe tener este plan de intervención son el tema de entrenamiento, desarrollo de competencias. En algunos casos, en algunos proyectos, porque vamos a cambiar de trabajar en una herramienta estilo Excel a un ERP, necesitamos un entrenamiento. Requerimos que esas competencias técnicas para manejar esta herramienta nos las entreguen, nos aseguren que cuando empiece a funcionar este ERP, la gente tenga y conozca, y yo como grupo de interés, como impactado directo, sepa y conozca cómo va a funcionar y cómo va a operar. O en otras ocasiones, estas transformaciones nos implican cambios en otras competencias, lo que llamamos competencias blandas, de liderazgo, de análisis, de otro tipo de elementos. Entonces, es importante que nos enfoquemos en que un elemento esencial sea el tema de desarrollo de competencias. Ya con este plan de intervención, lo que cerramos es el tema de seguimiento. De seguimiento, es decir, la ejecución y seguimiento de este plan de intervención, de las acciones, revisar permanentemente cómo vamos, qué ajustes debemos hacer de acuerdo a los resultados, midiendo impactos. Aquí y en el plan de intervención y en esta implementación es muy importante, como ven aquí, medir, medir, medir. Siempre un elemento esencial dentro del plan es el tema de tener indicadores y tener mediciones periódicas a esos indicadores que nos permitan saber cómo vamos, cómo va el proceso de apropiación, cómo van nuestros sistemas de comunicación, cómo va el proceso de entrenamiento, desarrollo de competencias, cómo va ese proceso que nos retroalimenta, nos dice hacia dónde debemos orientar o debemos seguir el mismo camino. Y una vez hemos cerrado ese tema, ya hemos ejecutado todo el proyecto, acompañamos el proyecto y resultó afortunadamente exitoso, nos queda una última tarea, una última actividad, el tema de sostenibilidad, es decir, mantener el cambio, es decir, hoy encendimos el sistema, el ERP, nuestra área de logística, compra financiera ya está entrenada, a partir de hoy cambia su modelo de operación. Tenemos que asegurarnos que eso que se dio ese día, cuando encendimos este sistema, de continuidad. El tema de transformación no termina el día que termine el proyecto, sino hay que darle continuidad y asegurar con una serie de acciones, de intervenciones, que ese cambio que se dio en la organización se mantenga y no haya tendencias. A veces algunas personas pueden decir hacia atrás, hacia lo que operaba antes, porque no confío, no entiendo, tengo dificultades, en fin, frente a este nuevo sistema. Y elemento esencial dentro de la sostenibilidad es el tema de lecciones aprendidas. Revisemos a lo largo del proyecto qué aprendimos, qué podemos hacer y qué podemos lograr para que la organización cierre exitosamente su proyecto de transformación y a futuro nuevas transformaciones podamos intervenir y sepamos cómo manejarlas efectivamente. Con eso cerramos la sesión del tema de gestión de transformación organizacional. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que transformemos las organizaciones y acompañemos a la gente en este proceso.